Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con la competencia número 3, que es terminación de obra. Sí, este tema es muy corto. Lo obtenemos de la Ley de Obra Pública y su reglamento, ¿sí? Porque nos tenemos que basar en ellos. La competencia específica es conocer y aplicar los requerimientos de terminación de obra conforme a la normatividad en vigor, que ya mencioné. ¿Cuál es la normatividad? Que es la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas y su reglamento. El primer tema es el 3.1, que es documentación de entrega de obra. Aquí son todos los documentos que nos solicitan cuando terminamos una obra. Permítanme. Les voy a explicar. Hay un proceso, ustedes saben, de toda obra. Lo primero es la planeación, donde se elabora el proyecto, se elaboran los presupuestos, se solicitan los recursos. Una vez obteniéndose los recursos, se envía una licitación, se licita, se obtiene un ganador, se le hace un contrato y ese contrato empieza la ejecución de la obra. La ejecución de la obra se lleva un periodo, un tiempo. Cuando se termina, es cuando vamos a hacer este paso, ¿sí? Cuando ya ejecutamos, el último día que terminamos la obra, nosotros vamos a levantar en bitácora ahí una nota donde diga que ya terminamos la obra y que solicitamos la recepción de los trabajos. Y durante la recepción de los trabajos nos solicitan todos estos documentos. Estos documentos son con los que estuvimos trabajando durante toda la ejecución, es más, durante la licitación. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una copia del contrato, todas las modificaciones que se hicieron al contrato, el presupuesto de concurso, el presupuesto modificado, ¿sí? Este corresponde pues a todos los cambios que se estuvieron haciendo. Los precios extraordinarios autorizados, los planos del proyecto inicial y los planos del proyecto pues ya modificado. Las estimaciones, un concentrado de estimaciones y todas las fianzas que se nos solicitaron, como es la de cumplimiento, la de anticipo y la de entrega-recepción de la obra. Todos estos documentos nosotros los tenemos que entregar en el proceso, ¿sí? De cuando vamos a entregar nuestra obra. Les digo, primero en bitácora solicitamos la recepción de los trabajos. Decimos, se han terminado o concluido los trabajos y solicitamos se nos recepcione. La dependencia, por su parte, emite un oficio, ¿sí? Diciendo cuándo se van a recepcionar los trabajos, ¿sí? La hora en la que se van a recepcionar. Una vez estando en la recepción de los trabajos, lo primero que nos piden son todos estos documentos. Una vez que verifican toda la documentación, viene el proceso de recepción de obra. El proceso de recepción de obra pueden surgir 3 asuntos, ¿sí? O 3 cosas. Primero, puede haber una recepción física de los trabajos sin ningún problema, ¿sí? Esa es la primera situación. Que lleguen a la obra, todos los que te van a recepcionar, tú les vas a entregar la obra, verifican con el catálogo de conceptos que esté completo, que estén completos todos los trabajos como se te fueron solicitando. Sí, de acuerdo a contrato y de acuerdo a las modificaciones del contrato, en caso de haber habido cambios. Y sin ningún problema te recepcionan, porque detectan que todo es correcto. Esa es la primera situación y esa no la menciona el artículo 164. Pasamos a él. Nos dice, para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá notificar la terminación de los trabajos a través de bitácora o excepcionalmente por escrito,
para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Ese es el proceso que ya les había mencionado. Las dependencias y entidades dentro de un plazo no mayor a 15 días a partir del día siguiente aquel en que reciba la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos. También es lo que ya les había comentado, de que nos dan una respuesta de cuándo nos recepcionan la obra. El artículo 165 nos dice que en caso de encontrar deficiencias, ese es el segundo punto. En el primer punto, aquí ya nos dice, nosotros notificamos que ya se terminó la obra, ellos nos indican un plazo y se va a la recepción de los trabajos. El primero es que se recepcione sin ninguna observación. La segunda situación es que sí encuentren deficiencias. Y eso no lo dice el artículo 165. Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos, durante la verificación, que para tal efecto se realice, deberá solicitar el contratista la reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas del contrato. Sí, si a mí llegan a la recepción de los trabajos y yo no los entrego completos o los entrego con defectos, de acuerdo a los catálogos, al proyecto, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que corregir. La dependencia me solicita que yo corrija los trabajos. Estos trabajos no pueden ser el 100%, ni el 60%, ¿no? O sea, deben de ser detalles los que tú tengas. ¿Sí? Entonces, voy a continuar con la lectura. En el supuesto previsto del párrafo que antecede el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato, se podrá prorrogar en el periodo que acuerden las partes para la reparación de deficiencias. En este periodo no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. Las reparaciones de las deficiencias que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo pendientes a realizar. En este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron concluidos en plazo convenido. Ya lo había yo comentado, no tienes que decir, tengo un gran porcentaje de trabajos que no he terminado. Pues no, porque pues entonces, ¿para qué solicitaste la recepción? ¿O acaso no hubo supervisión? Sí, porque cuando nosotros tenemos atrasos nos aplican penas convencionales. ¿Sí? Estas penas pueden ser de los montos que no cumplamos o pueden hacer rescisión de nuestro contrato. O sea, quitarnos el contrato, quitarnos la obra. Entonces, eso es durante la supervisión que deben de llevar mes o quincena durante todo el periodo de ejecución de la obra. ¿Sí? Si nosotros no cumplimos con los montos quincenales o montos mensuales, lo que se haya plasmado en la estimación, pues ahí se ve, o sea, si estamos avanzando o no. Entonces, no puede ser una gran totalidad de los trabajos que digan, no, es que no los he terminado. No. O sea, deben ser mínimos o detalles, ¿sí? O en caso de que algún trabajo pues no pase, que diga, no cumple con las especificaciones, no te recepcionamos la obra, te damos un plazo, se acuerda en un plazo, no sé, una semana, de acuerdo a la cantidad o al tipo de trabajo que te estén corrigiendo. ¿Sí? Entonces, tal vez te digan, hay que demoler este trabajo y tienes que volver a hacerlo. Entonces, se pacta un tiempo de acuerdo al tipo de trabajo. Y una vez pasado ese plazo, tú tienes que volver a solicitar la recepción de los trabajos. Vuelven a hacer todo el proceso de solicitud, te vuelven a enviar un oficio donde diga cuándo te recepcionan y nuevamente se hace el proceso de recepción, entrega-recepción. Esas son las dos situaciones, las primeras dos situaciones que comento. La primera situación es que
tú entregues correctamente, te recepcionen sin ningún problema y se levante un acta entrega-recepción. La segunda situación es que encuentren defectos y te pidan repararlos, ¿sí? Y ahí se levanta una minuta de obra. El artículo 166, cuando sí se recepcionan los trabajos físicamente, esta acta se llama acta entrega-recepción. Y estos documentos, este documento contiene estos datos, ¿sí? Son lugar y fecha, nombre y firma del residente y supervisor, descripción de los trabajos, importe contractual. Estos son los importes, se le llama importe contractual al importe del contrato, incluyendo pues, las modificaciones que se le hayan hecho a este contrato. El periodo de ejecución de los trabajos, fechas de inicio, fechas de término, de contrato. Sí, y si hubo algunos convenios o algunas modificaciones del contrato, ampliando las fechas también de plazo, pues también hay que plasmarlas. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. ¿Sí? Declaración de las partes que se entregan planos correspondientes a la construcción final, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, en el caso de haber algunos equipos que hayamos dejado, por ejemplo, generadores, que se haya quedado en la obra, algún equipo de aire acondicionado o algún otro equipo que tenga que tener un manual, o algo más, pues se tiene que dejar. También los certificados de garantía y calidad, constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos. Toda la documentación que ya habíamos comentado. Eso es lo que nos dice el artículo 166. El 167 nos dice que las dependencias y entidades, perdón, se me estaba pasando aquí, se tiene que entregar esta garantía. Prevista en el artículo 66. Esta garantía se trata de la de vicios ocultos. La fianza de vicios ocultos. Hay 3 fianzas que se entregan. La primera, las primeras 2 es la de anticipo y la de cumplimiento. La fianza de anticipo garantiza que tú vas a regresar el anticipo que te dan en un inicio. Ya vimos en el financiamiento que al inicio de los trabajos te dan un porcentaje del monto de la obra. Sí, que regularmente es el 30%. A lo largo de todo el periodo de ejecución, tú tienes que regresar o amortizar ese anticipo. Esta fianza lo que está garantizando es que tú vas a regresar ese anticipo. Sí, que lo vas a aplicar y que lo vas a regresar. Una vez teniendo tu acta de entrega-recepción, puedes cancelar esa fianza. Hay otra fianza que se llama de cumplimiento. Esta nos va a garantizar que se cumplan con todos los trabajos, con el periodo de ejecución y con los trabajos en su totalidad. Una vez teniendo ya tu acta de entrega-recepción, puedes cancelar esta fianza de cumplimiento. Hay otra fianza, que es la tercera, que es la de vicios ocultos. Esta se entrega al final cuando te recepcionan los trabajos. ¿Sí? Esta es la única fianza que queda vigente. Empieza ahí su vigencia, ¿sí? Porque esta va a garantizar que por defectos, por vicios ocultos surjan defectos. ¿Sí? Vamos a suponer que pusiste algún material de mala calidad o algún proceso constructivo no haya sido como se estableció, pues obviamente va a haber defectos. Y pueden ser, por ejemplo, cuando se caen las obras. O sea, es muy claro cuando hay defectos de vicios ocultos. Pero estos defectos nada más nos garantizan el 10%, ¿sí? de los trabajos. Se supone que hubo supervisión y no tiene por qué suceder este tipo de cosas. ¿Sí? Ya cuando se cae algún tipo de obra, pues, pues ya se va más allá, ¿no? De lo que es la simple supervisión. O sea, se va de tipo judicial, algunas revisiones, ¿sí? Para ver quién tuvo responsabilidad. Pero se supone que si hay alguien que ejecuta
y muchos que supervisan, pues no deberían de surgir estas cosas. Entonces, por eso es que la fianza solamente garantiza el 10% de los trabajos, del monto de los trabajos. Entonces, esta es la única que queda vigente. El artículo 167 nos habla de la tercera situación. ¿Sí? Podríamos decir, o te la recepcionan o no. No, sí, pero hay una tercera. Es que puedes hacer o te pueden hacer recepciones parciales de tus trabajos. Vamos a suponer una obra que es muy grande o que tiene, por ejemplo, caminos de diferentes tramos y requerimos ya del uso de algunos. ¿Sí? Entonces te pueden recepcionar parcialmente tu obra. ¿Sí? De lo que ya vayan a utilizar, sí, pues te lo pueden recepcionar. Esto es lo que nos dice el 167, dice la dependencia y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando sin estar concluidos, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles a utilizarse y conservarse, debiendo levantar un acta circunstanciada, ¿sí? La cual contendrá en lo procedente lo previsto en el artículo anterior. ¿Sí? Entonces, debe de contener todos los datos del acta, recepción, pero esta se le llama acta circunstanciada. Y aquí nada más se va a desglosar pues los trabajos que se están recepcionando. Y no necesariamente tienen que ser el 100%. ¿Sí? Ahí lo dice bien claro, que a juicio de la dependencia pues haya trabajos susceptibles a utilizarse y conservarse. ¿Por qué se levantan estas actas o por qué no simplemente empiezan a usar los trabajos y al final se levanta el acta? No, porque una vez que empieza a ser usado un trabajo en una construcción, un camino, lo que sea, empieza el deterioro. Entonces, si nosotros al entregar ya tiene algún deterioro, pues entonces pues nos pedirían repararlo. Por eso es que se hacen estas recepciones parciales y se levantan este tipo de actas. Acuérdense, es acta circunstanciada, porque hay quienes luego me ponen acta circuncisión. ¿Sí? Entonces, acta circunstanciada. El acta que se levanta, ya vimos las tres situaciones, apréndanselas bien, por favor. Una donde se recepciona, se entrega la obra por parte de la empresa y la dependencia la recibe sin ningún problema. ¿Sí? Se hace la entrega-recepción de la obra sin ningún problema y se levanta el acta entrega-recepción. Segunda situación, donde se entrega la obra y no se recepciona, ¿sí? Por encontrar defectos, los cuales se pide su reparación y se establece un tiempo. ¿Sí? No se aplican penas ni se dice se va se te va a rescindir el contrato, se te va a aplicar un porcentaje de pena convencional. No, nada más se te pide que se repare ese trabajo y tú vuelves a hacer el proceso de entrega-recepción. Y se levanta una minuta de obra. Tercer situación, se hacen entregas y recepciones parciales, entrega y recepción parcial de los trabajos, ¿sí? Que a juicio de la dependencia sean utilizables y pueden conservarse. Y se levanta un acta circunstanciada. Eso es todo sobre terminación de obra. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, Inge. No, Inge, todo claro. Muy bien, vamos a pasar después. Ya expliqué el proceso, ¿sí? De que se hace el proyecto, se licita, se contrata, se ejecuta, se termina la obra, se entrega y recepciona. Posterior a eso viene otro proceso. ¿Sí? Posterior a la entrega-recepción viene la liquidación y finiquito de los trabajos.
¿Qué es lo que queda vigente cuando tú terminas tu obra? ¿Sí? Si yo terminé, por ejemplo, ahorita en abril. En abril yo termino mis trabajos, les digo que me recepcionan y queda vigente una estimación. ¿Se acuerdan que las estimaciones se pagan un periodo después? Bueno, ese periodo es cuando pues está haciendo la liquidación y el finiquito. Queda vigente todavía una estimación. Hay estimaciones a las cuales se les llama estimación, última estimación o estimación finiquito. ¿Por qué? Porque ahí se cobran los saldos a favor o en contra que hayan quedado. ¿Sí? Pero es todo un proceso también. Al igual que la terminación de obra se hace la entrega-recepción, pues van el personal de la dependencia, la supervisión, y por parte de la empresa va el superintendente y todo el personal. Se hace ahí un protocolo y se hace la entrega, se levanta el acta. Ese es un protocolo. Cuando es la liquidación y finiquito, también es un protocolo, ¿sí? Donde se cita, no lo dice el artículo 68, de una vez se los leo. Dice para dar por terminados parcial, chequen, parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por las partes de un contrato. Estas deberán elaborar un finiquito de los trabajos, salvo en los supuestos a que se refiere el párrafo del artículo 64. Deberá anexarse el artículo, al finiquito el acta de recepción física de los trabajos. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del mismo, así como la garantía que se contempla, la de vicios ocultos, por lo que no se procederá ya a reclamación alguna, ¿sí? De pago formulada por el contratista con posterioridad a la formalización de finiquito, o en su caso vencido el plazo señalado en el párrafo tercero del artículo 64. Bien. En conclusión, ¿qué es? La liquidación y finiquito también es un protocolo. Se te cita por medio del superintendente, que nos lo dice el artículo 169, donde dice, se deberá notificar al contratista a través de su representante legal o superintendente la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos, ¿sí? Entonces se nos avisa cuándo es el finiquito de los trabajos y se asiste, se llevan todos los documentos, se verifican todos los documentos, que ya se hayan pagado todos los trabajos. En caso de que se hayan pagado trabajos en exceso, se tiene que hacer una deductiva. En el caso de que todavía te falte que te paguen algunos trabajos, se hace una aditiva en esa última estimación. Entonces, eso es el finiquito, ¿sí? También es un protocolo donde se hace un protocolo y un acta que se levanta. ¿Sí? Es todo un proceso. Más que decir el finiquito es esto, es todo un proceso donde se levanta un acta y donde se hace un protocolo. En ese protocolo, en esa reunión, se verifican todos los proyectos, se verifican estimaciones, se verifica que se te haya pagado todo, se establecen saldos a favor o en contra. Este finiquito puede ser parcial o puede ser total. ¿Cuál es el finiquito parcial? Aquel donde puede haber saldos a favor o en contra de la dependencia o del contratista. El finiquito total es donde los saldos están en ceros, a favor de ninguno, ni en contra de ninguno. Ese es el finiquito total. ¿Sí? Cuando se establece que es en ceros ese finiquito, esa acta de finiquito funciona como una acta administrativa, donde ya no puedes reclamar por ninguna situación.
¿sí? El contrato es como si lo rompieras así en forma literal, ¿no? O sea, ya el contrato ya no tiene ninguna validez, ya no te pueden hacer reclamaciones de absolutamente ningún tipo. Demandas de absolutamente ningún tipo. A menos que se cayera la obra, obviamente. ¿Sí? Entonces, ya no te pueden reclamar absolutamente nada. Así funciona el finiquito total, donde los saldos son 0. Ah, pero el finiquito parcial es donde puede haber saldos a favor o saldos en contra. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. El artículo 170 te dice cómo se elabora un finiquito, el documento, qué datos lleva. Lugar, fecha, la hora, nombre y firma del residente, del supervisor, descripción de los trabajos, importes reales, contractuales. Acuérdense que contractual es contrato, ¿sí? Los importes de contrato. Y si hubo modificaciones, pues también se tienen que plasmar esos montos. Periodos de ejecución, en caso de haber habido ampliaciones, pues también meter los nuevos periodos de ejecución, estimaciones, concentrado de estimaciones, el punto 7, razones que justifiquen la ampliación de gastos o penas convencionales o de sobrecostos. Acuérdense que en las obras puede haber modificaciones porque se modificó el presupuesto, se modificó el contrato. Entonces hay que justificar todo esto. ¿Sí? Las razones por las que sucedió eso. Datos de la estimación final, constancia de entrega, garantía de defectos y vicios ocultos, declaración en su caso de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal. Si checan esta leyenda, es muy mega importante. Tú aquí ya te estás deslindando sobre cualquier acción legal que pudiera proceder contra ti como contratista. ¿Sí? Dice que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. Ya les dije que a menos que sucediera algo como lo que les comento, que tú no hayas actuado bien y hayas metido materiales de mala calidad y existan vicios ocultos, porque vicios ocultos, esa garantía funciona 1 año. Si en 1 año no sucede nada, te olvidas de todo. ¿Sí? De que puedan reclamarte algo. ¿Sí? Ya es muy difícil que en 1 año pues, suceda algo. Pero si esa obra todavía ni la entregas y ya se cayó, o la estás entregando y se cae, pues van muchas acciones legales contra ti. Bueno, siempre y cuando demuestren que fue por tu culpa. Porque muchas veces no es el constructor, sino es el que hace el proyecto por los malos cálculos. Entonces, si te encuentran dentro del peritaje, si encuentran que tú metiste materiales de mala calidad o que no hiciste los procesos tal cual las especificaciones, pues entonces sí te imponen acciones legales. Pero si no, pues este finiquito nos está deslindando de cualquier acción legal. Entonces nada más queda vigente la fianza de vicios ocultos. Siguiente. Entonces, acuérdense, hay dos tipos de cuestiones aquí en el finiquito. Que sea un finiquito parcial o sea un finiquito total. El finiquito total es saldos en ceros y ya funciona como un acta administrativa. ¿Sí? El acta administrativa es la que dice el artículo 172, que es
el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y deberá contener mínimo lo siguiente, ya sea que se levante un finiquito o se levante una acta administrativa, ¿sí? Donde se diga que manifestamos que manifestación de las partes que no existen adeudos y por lo tanto de que se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrá cancelar las garantías. ¿De acuerdo? Entonces es el finiquito total cuando hay saldos en ceros. Pero si existen saldos, entonces hay que checar primero que se paguen. Ese se llama finiquito parcial, donde puede haber saldos a favor o en contra del contratista. ¿Qué pasa? Vamos a analizar este punto, abajo del artículo 171. Si el finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por conceptos de trabajo. ¿Sí? Aquí está hablando de saldos a favor de la dependencia o de la supervisión. Ellos pueden deducirlo de tus trabajos, de tu última estimación, de lo que te faltan por pagar. De esos trabajos hacen una deductiva. ¿Sí? Hacen una deductiva y te quitan el monto que tú les debes. ¿Sí? Y si no fuera suficiente el dinero, te lo menciona aquí, de la última estimación, pues pueden, te lo solicitan. Primero te lo solicitan. Si no lo puedes regresar, te aplican una de las garantías que tienes vigentes. ¿Sí? Entonces, de todos modos, ellos no se quedan con que tú no les pagues. O sea, o les pagas de una forma o les pagas de otra forma, pero nunca les quedas a deber. ¿Sí? Pero cuando hay saldos a favor de los contratistas, ¿sí? En este caso sí es diferente, porque tú se los puedes solicitar, ellos establecen un tiempo para poder pagarte. Pero si no te lo pagan, pues se acumulan intereses y supuestamente te lo pagan después. ¿Sí? Hay veces que no sucede, desgraciadamente. Entonces, ese es lo que yo les comentaba cuando hacíamos programas. Yo lo he visto en muchas empresas, que la última estimación a muchos, pues, de plano no se las pagan o los trabajos que quedaron como saldos a favor de la empresa, no se los pagan. Porque ya se gastaron el recurso, porque no llega más recurso, por cualquier situación. Entonces ya les dan largas y les dan largas y no les pagan. Entonces hay algo que solemos hacer nosotros cuando programamos. En el primer mes o primer quincena programamos una cantidad de dinero mínima. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la obra, pues no puedes hacer muchos trabajos porque llegas a poner tus campamentos, a hacer tus trabajos pues previos, ¿no? Para poder meter tu maquinaria. Entonces metemos un monto bajo y también lo hacemos con la última estimación o con el último periodo de ejecución. Metemos un monto bajo. ¿Para qué? Para que si ya no te pagan eso, pues no sea pues tanto, ¿no? Y no es en todas las dependencias, déjenme decirles, ¿sí? Es en algunas dependencias, es donde hacen eso. Y bueno, es terrible, ¿no? Pero sí sucede. Entonces, pues es una estrategia que pues hemos estado implementando de meter estimaciones pues pequeñas para que pues si les quedan a deber pues sea muy poco. Y esa experiencia pues ha sido en varias empresas.
empresas de algunos compañeros de generación o de semestres que iban más adelante o posterior a mí. He visto como muchos les han quedado a deber pues las últimas estimaciones, o si no la última. Entonces es hay nada más una recomendación. Eso es en cuanto a los saldos a favor y en contra. Sí, una vez que se pagan las cantidades a favor o en contra, pues ya se cierra ese finiquito, ¿sí? Se establece una fecha para pago y se cierra el finiquito. Tenemos menos de un minuto, nos volvemos a conectar.